Hablaremos del almanaque equivocado de la dinastía Ming. En los tiempos de la dinastía Ming, la ley más alta de la China era el Dao, la ley del universo, con arreglo a la cual las estrellas se movían, la luna caminaba por el cielo, el sol se oscurecía, las cañas nacían de la tierra, los arroyos corrían y los mares vibraban. El hombre debía incorporar su vida o su trabajo a la obra del Dao, del camino. Solo cuando lo lograba le eran accesibles la felicidad y el bienestar en armonía con el orden divino. Acerca del daoísmo hemos hablado muchísimas veces, e incluso de su ilustre fundador, Lao Tse. Para lograr la armonía con el orden divino, el emperador proveía a sus súbditos todos los años un calendario exacto. Se trataba del libro de instrucciones para los tiempos, así se llamaba el calendario. Es un buen nombre para un calendario. Libro de instrucciones para los tiempos. Era creado todos los años por el Tribunal de la Matemática y se colgaba en la pared sur del Palacio Imperial. Nada de colgar un almanaque en cualquier parte, como hacen algunos, que reciben el almanaque del tintorero de la esquina, sí, y lo encajan en una tachuela y lo ponen contra cualquier... sí, con la heladera lo ponen incluso. Porque ahora se ha puesto de moda pegar, sí, cosas en la heladera. Todo. Bueno, primero, el almanaque que uno cuelga con chinches en la alacena no es chino, sino japonés, ya que proviene de una tintorería, y no tiene sino los días y los feriados, no tiene instrucciones, ni contiene predicciones sobre eclipses, ni nada que se le parezca. Aquel almanaque, en cambio, tenía toda clase de material interesante. Se sabía que el año tenía 365 días y 6 horas, que 19 vueltas del Sol coincidían con 325 vueltas de la Luna, como sabe cualquiera. Valiéndose de clepsidras, es decir, de relojes de agua, se habían determinado los tiempos de culminación de las estrellas más importantes, el de circunvalación de la Luna y los planetas con gran exactitud. Es decir, que los astrónomos chinos tenían suficiente base para pronosticar acontecimientos celestes. Conforme a un rito especial se editaba cada nuevo calendario. Los empleados del Tribunal Matemático iban en traje de gala y en procesión al pabellón del dragón, y ahí depositaban los calendarios destinados al emperador y sus esposas con toda pompa, con toda solemnidad, en una ceremonia de lo más aburridas, donde concurrían toda clase de alcahuetes. Con letra roja y negra se anunciaban los días favorables y desfavorables, los días que eran aptos para la labor del campo, o para celebrar el matrimonio, o para mudarse, o para reparaciones de barcos, o para entierros. Cada día tenía la correspondiente consideración. Hoy será bueno reparar un barco pero no enterrar. Mañana está lindo para casarse, pero no para mudarse, y así. Quien seguía exactamente estas indicaciones del calendario podía estar seguro del éxito de todas sus empresas. Para el emperador, el calendario era el instrumento que le permitía gobernar, mantener en orden el país. Si el Tribunal Matemático había fijado con justeza el comienzo del año, también se conjeturaba que el calendario garantizaba el orden, que gracias a él el emperador gobernaba según las leyes del cielo, y los funcionarios cumplían fielmente en sus cargos, y el labrador podía regocijarse con la seguridad de una buena cosecha. Es decir, un buen almanaque era indispensable para un buen gobierno. Ahora, eso sí, si algún error se había introducido en los cálculos de los astrónomos, entonces el calendario, en vez de guiar al pueblo de acuerdo al Dao, lo desviaba del camino del universo y se producían terribles trastornos. Y ocurrió que durante muchos años la cosecha en China fue mala,
los ministros robaban como cuervos, el emperador Wanli de la dinastía de los Ming apenas podía hacer cumplir sus órdenes, todos aseguraban que el imperio chino había caído en el desorden y todos decían que eso era porque el calendario estaba mal hecho. De tanta confianza que le tenían al calendario, cuando las cosas empezaron a ir de mal en peor, dijeron, es el calendario que está mal hecho, es una gran 7. Entonces el emperador discutía con sus ministros a ver cómo podía romperse aquel maleficio. Y finalmente se dirigieron a unos jesuitas que habían quedado en la China después de la muerte de Matteo Ricci, uno de los primeros que fue a la China. Estos sabios jesuitas fueron consultados. Escúcheme, le dijo el emperador, lo habrá dicho en chino, andás a ver. Mire, esto se me viene el gobierno abajo y todo, me parece que el calendario está mal, qué sé yo. Y entonces los jesuitas le pidieron el calendario para estudiarlo. Y comprobaron que el tribunal matemático se había equivocado groseramente en la elaboración del calendario. Estas afirmaciones produjeron en el palacio consternación. Pero pronto el cielo dio la razón a los jesuitas. En China los eclipses de sol eran muy importantes y el emperador debía ser informado un mes antes para dirigirse a observar el cielo con sus mejores insignias. Los jesuitas pronosticaron para un día determinado un eclipse y habían indicado la hora exacta del fenómeno, y ese eclipse, no estaba en el calendario del tribunal matemático, ni figuraba. Y el eclipse se produjo. Entonces el emperador ordenó que echaran a todos los del tribunal matemático y pusieran amigos de los jesuitas para trabajar con métodos europeos. Un jesuita llamado Adam Schall fue el encargado de llevar a cabo la reforma del calendario. Schall hablaba 6 idiomas, era experto matemático, era astrónomo, era habilísimo para fabricar artefactos, y antes de esta corrección cayó sobre la dinastía Ming el desastre que necesariamente tenía que originar un gobierno con calendarios mal hechos. Aparecieron revueltas interiores, los tártaros en el norte aprovecharon estas revueltas para invadir, atravesaron la gran muralla, y cuando los ministros y los generales ya no sabían cómo sostenerse, Adam Schall les enseñó a fundir cañones, a gestar a toda velocidad un arsenal con técnicas europeas, y así los tártaros fueron rechazados, la revolución se detuvo, etcétera. Pero a pesar de todo esto, un ejército de rebeldes penetró hasta la capital y conquistó el Palacio Imperial. El emperador Wanli se suicidó, y el último príncipe de la dinastía Ming murió en el destierro, convertido al cristianismo. Se cambió de nombre y se hizo llamar Constantino, el chino Constantino. Pero la dinastía sobreviviente, una dinastía del norte, de Manchuria, los manchúes, supo de los jesuitas y se interesó en ellos, y a los jesuitas realmente les daba igual quién gobernara en China, para ellos todos los chinos eran iguales. Lo que querían era conquistar la China para la fe de Cristo. Y muy bien, llamaron los nuevos soberanos a los jesuitas para que construyeran un buen calendario y lo nombraron Adam Schall director del tribunal matemático, recibió la dignidad de un mandarín de primera clase, auto en la puerta, que se auto en la puerta, un agregado mío, ¿no? Y el calendario que hizo Schall era muy preciso en cuanto a coincidencias con eclipses, y el emperador publicó un edicto en el cual no solo la ciencia europea era aceptada, sino también el cristianismo. Dijo, mire, este calendario anda tan bien y predice tan bien los eclipses que nos hacemos cristianos. Un tipo que suma tan rápido debe tener una religión verdadera, dijo el príncipe, razonando mejor que más de 4. Yo todavía estoy buscando a alguien que sume rápido y me transmita la fe.
Pero no, cuando suman rápido pierden la fe. El caso es que 10 eunucos de la corte, entre ellos el criado favorito del emperador, se hicieron bautizar. Ay, dice, bautíceme. Se dio protección a los misioneros, se los dejó predicar libremente, pusieron una iglesia cristiana en Pekín, todo fenómeno, procesiones, medallita. La reputación de Chal se elevó de tal manera que pronto empezaron los intrigantes y los envidiosos. Y por ahí murió el emperador, llegó al poder un consejo que gobernó en nombre del hijo del emperador, Kangxi, y este consejo era anticristiano. Y chao. Apareció por ahí en escena un matemático maometano, Yang Kamsien, que aspiraba a la presidencia del tribunal matemático, lo acusó a Chal de traidor a la patria, no sé por qué. Enseguida dijeron, sí, tiene razón, suma muy rápido para mi gusto. Lo llevaron ante un tribunal y lo condenaron a muerte. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Y Yang Kamsien se adueñó del tribunal matemático, Kangxi se hizo cargo del imperio, no se hizo cristiano, pero les dio cierta tolerancia, ¿no? Y en realidad Kangxi, el hijo de aquel emperador que se había hecho cristiano, fue un emperador excepcional, porque tenía la costumbre de llamar a su corte a todos los que sabían. Aquellos que saben, vengan todos a mi corte. Aquellos que sepan sería mejor. Aquellos que supieran también podía ser. Lo desesperaba, tenía un gran amor por el conocimiento, se pasaba todo el día estudiando y todas las mañanas llamaba a los jesuitas para que le explicaran una ley física o una figura geométrica, se martirizaba todas las noches con problemas, hizo construir cubos, pirámides y conos, calculaba el peso de distintas bolas de un diámetro determinado, disculpen ustedes, etcétera. Pero Kangxi ya no pudo vivir sin los jesuitas, se los trajo, les permitió incluso que se sentaran alrededor de él. Un día les presentó un mapa del cielo con una explicación en chino que contenía, o le fue presentado a Kangxi, un mapa del cielo con la explicación del sistema de Copérnico. Y así se enteró Kangxi de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, que este hombre no sabía. Este docto hombre no estaba noticiado de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y esta revelación le causó tanta excitación que se encerró en la corte y no recibió a nadie durante 2 meses. Eso se llama ser impresionado por un conocimiento. Yo conozco muchos que, habiéndose anoticiado de la rotación de la Tierra, se quedaron ahí lo más frescos leyendo el Póval y Carreras y diciendo cosas tales como, a mí que me importa, por mí que ruede alrededor de lo que quiera, o a mí déjenme de jorobar, o que las leyes físicas tal cosa, y así. Y otro, para no hablar de los que ni siquiera se enteraron de que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, el emperador se enteró y durante 2 meses no recibió a nadie. Estaba ahí perplejo, pensando, la Tierra gira alrededor del Sol. Estaba elaborando en su interior aquella nueva y conmovedora imagen del mundo que se le había manifestado. Y antes de morir, Kangxi se hizo cristiano, porque parece que gracias a las medicinas de los jesuitas pudo pasar sus últimas horas sin dolores. Con píldoras francesas, con polvos indios y vino español, los jesuitas ganaron muchas almas para el reino de Cristo. A la muerte del emperador, la sucesión fue nefasta para los jesuitas. El Tribunal de Ritos de Pekín inició la revisión del cristianismo, se lanzó un edicto en virtud del cual fueron destruidas numerosas iglesias y aprisionados 300.000 chinos bautizados, a los que se les obligó a renegar. No a renegar en el sentido, qué barbaridad, no, a renegar de la fe. Dice, usted fue bautizado, bueno, reniegue de la fe y si no lo fajamos.
Así terminó esta impresionante forma evangélica que tenían los jesuitas, que era a pura ciencia, a pura técnica, a puro deslumbre intelectual. Nada de, qué sé yo, si se portan bien, va a venir un ángel y no, nada. Hemos descubierto que el sol, que la Tierra gira alrededor del sol. ¿Cómo lo descubrieron? Mire, aquí está el cálculo de Copérnico. Había un tipo que se llamaba Copérnico, vio que ciertos planetas tenían unas irregularidades y le pareció que todo, aquí está. Dice el tipo. Dice el chico. Si estos tipos piensan así, sus creencias religiosas deben ser más o menos buenas. Esa es la única posibilidad de evangelizar, me parece. Después el otro que viene y que te dice, mirá, el Señor te va a ayudar para que acierte la quiniela. Primero dijo algo que me parece interesante con respecto también a la forma de encarar la fe. Y dice, él promete unos milagros individuales. Si tenés fe, tu cuñado que está enfermo se va a sanar, vos vas a conseguir trabajo. Dice, pero yo no los veo mucho en los comedores, en los barrios carenciados, en los lugares donde realmente están los necesitados. Ahí no los veo mucho. Y por ahí otra forma de encarar la fe es esa también. Bien está lo de los jesuitas, a punta de inteligencia, y bien está lo de Farinello, a punta de solidaridad. Por ahí podemos encontrarnos, aún tipos como yo, que no han sido tocados por la gracia de la fe, pero que más bien lamentan esto. Más bien lamentan esto. Así que ahí podríamos encontrar. Después, una divinidad preocupada por la salud del cuñado de uno, no sé si tengo ganas de servirla. Pero una divinidad hija de la inteligencia, o madre de la inteligencia y de la solidaridad, por ahí podría contarme. No sé si entre los creyentes, pero sí entre los que colaboran. Es así. Uno se va a ir al infierno seguro, pero ojalá que no sea el infierno de los que aciertan a la quiniela. Claro. Si tienen razón eso, me voy a ir a un infierno muy desagradable. ¿A quién dedicar esto? Bueno, los jesuitas que han estado trabajando allá, y a los chinos que pensaban que la inteligencia producía buenos teoremas y buenas creencias. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones chinas. No había ninguna. Entonces buscamos canciones sobre calendario, sobre instrucciones para los tiempos, etcétera, etcétera, y estaba el tango que se llama Lo que vendrá, que ciertamente es un manual de instrucciones para aguardar al porvenir. Entonces vamos a escuchar a Astor Piazzolla, otro jesuita, a punta de inteligencia, claro, también, que anduvo por lugares chinescos a punta de inteligencia. Y digo, si este tipo toca tangos, el tango debe ser una buena cosa, dijeron los chinos. Y ahí están. Lo que vendrá es de Astor Piazzolla y lo toca el propio Astor. Adelante.